Bogotá Humana planteó y hasta donde le dio la fuerza de apoyo popular, contra viento y marea, planteó el debate y actuó en función del nuevo paradigma urbano. Le quitamos espacio a los carros, priorizamos la bicicleta, pasamos hacia el salto tecnológico en los buses, le planteó a la nación con los estudios terminados el modo férreo, pudo demostrar que políticas sociales no neoliberales disminuían sustancialmente la pobreza en la ciudad y lo hicimos. Pero hay que ir hacia adelante, el modelo puede ser revertido, quieren revertirlo. Digamos, son dos maneras de ver la ciudad. Para algunos creen que Progresos es el modelo de ciudad alrededor del carro y de la destrucción del territorio, y los sectores populares y la juventud han entendido muy bien que la ciudad tiene futuro sobre la base de la equidad social y de los modos sostenibles de transporte y de equidad con la naturaleza. Comencemos un poco con el hecho de que quedan un semestre largo, un poco más de un semestre mejor, de la administración. Y uno supone que comienzan ya de alguna manera los balances. Si usted quisiera destacar algo en particular de lo que ha hecho la administración, ¿cómo qué le gustaría destacar? No, indudablemente el balance a la fecha arroja una reducción de la pobreza a la mitad de lo que la recibimos en el año 2011, y ese es uno de los grandes hechos y logros de la Bogotá Humana. Cómo en 3 años pudo reducir a la mitad la pobreza en la ciudad de Bogotá. Y expresado en términos no porcentuales, sino en número de personas, es aproximadamente 500.000 de personas que abandonaron su condición de pobreza, no medida por ingresos monetarios que evaluaría la política nacional, sino medida por o necesidades básicas insatisfechas o, como denomina las Naciones Unidas, la pobreza multidimensional, que valora mucho más la política local, dado que tiene en cuenta variables como la atención a la primera infancia, la salud, los niveles de educación, el hábitat, todas políticas que tienen que ver con el distrito. Así que los guarismos muestran que desde este punto de vista sacamos 500.000 de personas de la pobreza en 3 años. Y eso se debe en primer lugar a una enorme inversión de recursos públicos que prioriza la inclusión social y que era el primer eje del plan de desarrollo tal cual se le explicó a la ciudadanía en la campaña electoral. Dentro de esta política merece especial atención la política de atención a la primera infancia, la política educativa, que literalmente duplicó el presupuesto de los recursos propios del distrito y que se enmarcó hacia la jornada única con el cumplimiento de la meta y hacia fortalecer la educación superior, que en cierta forma es la deuda que queda. Y como un elemento también fundamental, la inclusión de grupos vulnerados, poblaciones LGBTI que tuvieron poder real en la ciudad, los habitantes de la calle que lograron un tratamiento específico y muy diferencial al que en la historia bogotana se había dado, poblaciones con extrema vulnerabilidad como trabajadoras sexuales o incluso grupos de mujeres víctimas de la violencia. Ese es el hecho que me parece fundamental de la Bogotá Humana. No es valorado por la agenda oficial de los medios de comunicación, dado que, en primer lugar, no quieren irradiar al resto del país lo que significa el que una administración local logre en 3 años reducir a la mitad la pobreza.
cuando el resto de las regiones por fuera de Colombia tienen niveles muchísimo más grandes de pobreza que las que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Y por otro lado, porque en cierta forma estas políticas concretas que nos ayudaron a lograr este resultado chocan con el modelo neoliberal que imperaba en el país. Desprivatizar el servicio del agua, mirar el agua como un derecho, desprivatizar el servicio de aseo, reducir los precios reales de las tarifas del transporte, crear el subsidio al transporte para personas de bajos recursos, que ya llega a 300.000 personas beneficiarias, hacer un énfasis en la educación pública. Son todas políticas. En el terreno de la salud, por ejemplo, el construir el modelo preventivo de salud. Casi 6.000 profesionales de la salud pagos por el distrito han recorrido permanentemente los barrios populares y han atendido de manera recurrente, es decir, no episódica, 800.000 familias, logrando como resultado el que bajó la tasa de mortalidad infantil a un dígito, cosa que no había sucedido en Bogotá. Y el número de niños que mueren por causas derivadas del hambre es cero, que contrasta radicalmente con estadísticas como las de La Guajira. Estos son los logros sociales de la Bogotá humana. Indudablemente se consiguen a partir de un énfasis del gasto social y de un cambio de los contenidos de la política neoliberal en el tema social. El otro gran grupo de hechos tiene que ver con la movilidad. Y es, digamos, de lo que más se debate en la agenda pública y a lo que más recurre los medios de comunicación social. En cierta manera tratan de vender la idea de una ciudad caótica y en proceso de destrucción, el fracaso del que habla Kalmanovich, solo mostrando temas ligados a la movilidad y básicamente a la movilidad de carros y a la congestión en el Transmilenio, y ocultan los logros sociales en educación, en salud, en atención a la primera infancia, etc. Pero también aquí en el terreno de la movilidad, la ciudad experimenta un cambio de paradigma, no acorde con la visión tradicional de la movilidad del siglo XX. En el siglo XX, y bajo influjo del modelo de ciudad norteamericano, se pensó que la movilidad se construía a partir de lograr mayores velocidades para el carro particular. Un espejismo verdadero, un espejismo incluso en los Estados Unidos. Una de sus principales ciudades, Los Ángeles, tiene una peor movilidad que la de Bogotá, a pesar de su poderío económico. Porque el modelo de movilidad alrededor del carro es insostenible. No solamente desde el punto de vista energético, sino urbanístico. Implica una ciudad que se autodestruye permanentemente para darle espacio, no al agua, como hemos propuesto en Bogotá Humana, sino al carro y a sus infraestructuras. Varios gobiernos han intentado caminar por la senda de darle prioridad al transporte público masivo. Bogotá Humana sigue esa senda, pero planteó algo que nos parece fundamental. Ha sido un error de la ciudad construir su transporte público masivo alrededor del bus. El bus es necesario, seguirá existiendo por mucho tiempo, pero el bus siempre es subsidiario y complementario de formas más poderosas de movilidad construidas por la tecnología humana, y me refiero al modo férreo. En una ciudad que tiene una tradición férrea, que siguiendo el modelo de los Estados Unidos ya los importadores de vehículos decidió destruir sus tranvías en la época del fascismo, en el 52, que tiene una energía supremamente barata como la energía eléctrica, que es agua fundamentalmente, no contaminante. Entonces es increíble
que haya montado su sistema de transporte masivo sobre el diésel y el petróleo, que, como todos sabemos hoy, es la principal causa del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático, que es el principal problema de la humanidad. La Bogotá Humana propuso pasar de un sistema unimodal de buses a un sistema multimodal, incluyendo e invirtiendo la pirámide de las prioridades. En primer lugar, el peatón, y lo primero que hicimos fue peatonalizar la calle con más peatones que teníamos, la séptima, más otras peatonalizaciones que se han venido extendiendo. En segundo lugar, la bicicleta, que es el medio sostenible de mayor fama en el mundo, y que en el caso de la ciudad de Bogotá ha duplicado su uso en los 3 años que llevamos de gobierno. Y aún aspiramos en este semestre a darle un mayor impulso cuando acabemos la construcción de 108 kilómetros de bicicarriles adicionales. Ese salto se produce fundamentalmente cuando cambiamos la competencia que existía entre el ciclista y el peatón, en la medida en que el distrito decidió hacer las ciclovías, las ciclorrutas en el andén, y lo pasamos a quitarle espacio al carro. Pues el auge de la bicicleta es absolutamente fundamental dentro de una movilidad humana. Es la ciudad hoy, Bogotá, la ciudad de mayor uso de la bicicleta y de viajes cotidianos de bicicleta de América Latina. La tercera prioridad es darle una intermodalidad al transporte público de buses. Logramos, ya es un hecho, nos costó mucho trabajo, un esfuerzo financiero enorme, de casi ya aproximadamente 1,5 billones de pesos en la integración del transporte público, el SITP, que va a abaratar aún más las condiciones de transporte para la población bogotana. Pero en el tema de saltar la intermodalidad con el modo férreo, la ciudad, a pesar de la oposición del Consejo y de la inercia de mantenernos bajo modos únicos de bus, logró completar todos los estudios de la primera línea del metro, que en 70 años no se habían presentado, de 4 líneas férreas de tranvía, 3 de ellas de escala regional, que son más poderosas que las troncales de buses de Transmilenio, y que en conjunto representan una red férrea de transporte público urbano de carácter masivo que le daría la capacidad y el poder suficiente, ya no solamente para tener buses de alta velocidad, como es el BRT o el bus rojo, sino comodidad, es decir, poder pasar al estándar de 4 pasajeros por metro cuadrado, que no se logra si no montamos el modo férreo. ¿Por qué la gente no ve el modo férreo ya en los corredores férreos de la ciudad? ¿Por qué no ve el metro? Porque dependen de decisiones nacionales. No hay nada en el distrito adicional que haya que hacer. Todo se hizo. Incluso sacrificamos una parte de la inversión para ahorrar, para aportar en la construcción de la primera línea del metro. Pero en la nación se están moviendo tendencias diferentes. Algunas que parece no quisieran ver que se pueda o se permita que se apruebe el inicio del modo férreo en el gobierno de Petro, más por sectarismo político. Otras que, sobre todo en la primera línea del metro, hacen un cálculo financiero, en mi opinión, errado, por la caída del precio del petróleo y la caída de la capacidad de inversión del gobierno nacional, tienden a sacrificar el proyecto metro. Y en esto, digamos, toca ver la última voz del presidente de la República.
El vicepresidente ya se ha expresado, no dice ni pío por el metro, pero sí quiere autopistas de segundo nivel que se están destruyendo en todo el mundo, porque son ineficaces absolutamente. Pero falta la voz del presidente para que el inicio de construcción del nuevo ferry urbano en la ciudad empiece. Entonces, digamos, estos son los dos grandes balances, dos grandes frentes, el social y el de la infraestructura, que también es social, en la medida en que priorizamos peatones, bicicletas y transporte público masivo de alta capacidad. Se dice que Chía y Mosquera están creciendo a tasas de 2 dígitos. Y entonces uno piensa, Bogotá de alguna manera hace un esfuerzo de contención en términos de no invadir la sabana de cemento. Sin embargo, parece que el cemento viene de allá hacia acá en alguna medida. Y con la experiencia que usted ha tenido en la administración, ¿no considera que debería haber una reestructuración real ya de la parte administrativa en términos de lo que significa la ciudad-región? O sea, sí, cambiar, digamos, la normatividad e integrar ya en términos de poderes de decisión mayores a los municipios más cercanos de Bogotá. Dimos un paso fundamental, la constitución de la primera región, tal como lo establece la Constitución en Colombia, después ya de un cuarto de siglo la Constitución, la primera, la RAPE, región central. Se logró la aprobación en consejos, asambleas, gobernadores. Hay ya un paulatino reconocimiento de la nación. Es su etapa inicial, está a 0 kilómetros, pero indudablemente ya es la institucionalidad de lo que puede ser unas formas muchísimo más poderosas de descentralización en Colombia. Ese es un logro de esta administración y las administraciones locales, territoriales de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Meta, que configuran esa RAPE. Debimos haber pasado a un área metropolitana que es esencial para Bogotá y para propiamente la sabana de Bogotá. Allí hay celos entre lo que puede significar un área metropolitana y el departamento, pero también una especie de detente que puso el entonces ministro de Gobierno, que no permitió que en la ley de áreas metropolitanas se permitiese la configuración del área metropolitana de Bogotá, con un enorme daño, porque como usted lo ha dicho, y fundamentalmente en Soacha, donde se puede ver con claridad los problemas de la falta de un área metropolitana, pues está condenando absurdamente a decenas de miles de personas a vivir en condiciones de necesidades básicas insatisfechas, cuando la ciudad podría recurrir y resolverlas. Y la oposición fue básicamente política, lo lograron, porque finalmente las sentencias judiciales remitieron a que tenía que hacerse una nueva ley, y esa ley no ha sido presentada. Digamos, es una tarea pendiente dentro de una nueva institucionalidad. Ahora, la expansión urbanística en la sabana no es producto del cemento, el cemento es una consecuencia, es producto del agua. Y en esto también hay una deuda pendiente. La empresa de acueducto, bajo la dirección de Bogotá Humana, puso una férrea posición de no expandir las cantidades de agua potable que se venden en la sabana de Bogotá, que son las que permiten la urbanización y por tanto cementar la sabana. La oposición de Camacol fue voraz, pues se llevó por delante incluso el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, pero no hubiera podido detener las políticas ambientalistas de la ciudad y de reordenamiento del territorio de manera sostenible si no hubiera contado con fuerza política, que básicamente es la fuerza de cambio radical, hoy con vicepresidencia. Ellos desde el principio se dedicaron a bloquear cualquier posibilidad de un desarrollo orientado al agua y no a la simple lógica codiciosa de la construcción.
Y cuando vieron que imponíamos cargas, en el sentido que cada proceso constructivo generara espacio público, vías y financiación del sistema masivo de transporte, pues se alistaron al sabotaje de lo que considero el mayor vacío que deja Bogotá Humana, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Hablando un poco de la ciudad-región y retomando lo del transporte férreo, se habló al comienzo del tren de cercanías. Para la comunicación Bogotá-Faca, por señalar, ¿eso avanzó en alguna medida? Están todos los estudios terminados. La financiación está lista porque es de iniciativa privada. Tanto la línea férrea, que cada 500 metros tiene estaciones, desde la estación de La Sabana hasta Faca, como la que va hasta Suacha. Se necesita de un recurso nacional en el área cundinamarquesa, no en la bogotana. Pero llevamos ya desde el mes de octubre con los proyectos presentados esperando que el gobierno nacional se decida. Y cada semana que pasa es lamentable, porque esto es como decir troncales de Transmilenio de la capacidad casi de la Caracas. Y hay 4 planteadas, con financiación privada, es decir, sin mayor utilización del recurso público, con tarifas técnicas que permiten una tarifa pasajero similar a la que hoy tenemos, dándole mayor capacidad al transporte al interior de la ciudad, pero de una manera bastante importante, y con una articulación hacia la región que nunca ha tenido, en un mismo modo de transporte que nos podría llevar a las principales ciudades de la sabana. La verdad que la demora del gobierno nacional en este tema es lamentable. El precio de la vivienda sigue creciendo en Bogotá, digamos, de una manera incluso que uno podría llamar exorbitante, hasta el punto de que algunos hablan de burbuja inmobiliaria. Más allá, digamos, de la norma pues, que permitió el proceso de redensificación, ¿es posible hacer algo desde la administración para intentar que el precio del suelo tenga algún mecanismo de contención? Hay quienes piensan en el suelo en 2 dimensiones, ancho y largo. Es la manera de ver el suelo en el siglo XIX y es la que está en el Ministerio de Vivienda. Cuando se mide el suelo así, lo que se piensa es en que la única manera de construir más vivienda es expandiendo y por tanto depredando el territorio, con una consecuencia, y es que segrega social y territorialmente de una manera absurda. Y la prueba de esto está ya en Suacha. Cuando uno mira el suelo en 3 dimensiones, es decir, que se puede crear suelo en altura, que es como una ciudad del siglo XXI debe plantearse el tema de la tierra, entonces aparece una palabra que es aumentar la edificabilidad en el mismo terreno. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá Humana se planteó aumentar la edificabilidad en el centro ampliado, que son 11.000 hectáreas, la tercera parte de la ciudad, la más central. Eso tenía como consecuencia, conjuntamente con las cargas en el proceso productivo, que no afectaban al constructor en la medida en que compensaba en altura lo que tuviera que entregar en espacio público, producía bajar los precios de la tierra. En los pocos meses donde el POT tuvo vigencia, bajaron los precios de la tierra, como la teoría de Ricardo desde el siglo XIX lo anunciaba. La suspensión del POT, contrario a lo que la prensa decía de las tesis del ministro de Vivienda, produjo de nuevo la escala de crecimiento del precio del suelo y de varias áreas de la ciudad, no toda la ciudad. En el estrato 6 es donde se podría hablar de ya un exceso de construcción
que empieza a gravitar en reducir precios, porque hay un exceso de oferta sobre demanda. En el resto de la ciudad eso no ocurre. Y la falta de altura, de normatividad para permitir alturas, provoca precisamente el alza del precio del suelo. La ausencia de cargas en espacio público al constructor, pues lo que hace es elevarle al propietario del suelo el precio de la tierra. Las rentas se van al propietario del suelo, no al constructor. Y ese es un proceso dañino para la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá tiene que modificar su plan de ordenamiento territorial, no solamente para conseguir las formas de financiación del metro que allí estaban descritas, no solamente para adaptar la ciudad al cambio climático, que es fundamental, y varios de los pilares que incluso fueron estudiados en las mejores universidades del mundo estaban en ese POT, sino porque el incremento de edificabilidad en miles de hectáreas dentro de la ciudad permite bajar el precio del suelo de la tierra. Dijo usted al comienzo que uno de los grandes déficits en el distrito es el de la educación superior. Uno ve las grandes ciudades y todas tienen grandes universidades, como por ejemplo la UBA en Buenos Aires. Cuando uno mira el problema de la universidad distrital, encuentra que la distrital aparece cada vez que se da cierto tipo de escándalos, la contratación en Bosa, la violación de unas chicas en la sede de la Macarena, etc. Y a veces da la impresión que la universidad ha sido pues como una hija huérfana de la administración central. Usted participó el año anterior en el proceso de levantamiento del paro que se había decretado por una reforma inconsulta al interior de la universidad. ¿Y cómo ve usted el problema de la universidad distrital y cómo considera que se podría potenciar la universidad para que la universidad realmente sea un apoyo del desarrollo en el buen sentido del término de la ciudad? Partiría de la educación superior en general. Sí, sino pongo el ejemplo de la distrital. Cuando usted suma la matrícula de las universidades públicas en la ciudad, la pedagógica, la nacional, la distrital, Colegio de Cundinamarca y el ITC, que es poco conocida, pero tiene la doble condición de colegio y universidad y es el mejor colegio público de la ciudad, entre los mejores del país, el Instituto Técnico Central. Cuando usted suma eso en los años, obtiene un mensaje alarmante. La matrícula de la universidad pública está disminuyendo en Bogotá. Y cuando compara eso con la pirámide demográfica de la ciudad, que es una ciudad que va envejeciendo, pues pasamos de tener una mayoría de niños hace algunos años, ahora a tener una mayoría de personas entre la juventud y la madurez. Más tarde tendremos una población mayoritariamente de la tercera edad, para lo cual la ciudad tiene que alistarse ya desde ahora. Pero este cambio demográfico entonces hace que la demanda por educación superior sea mayor que nunca. Hemos podido resolver ya coberturas en el tema de primera infancia. Bogotá Humana dio un paso fundamental en eso. Ya estaban resueltas las de secundaria y lo que hemos hecho es aprovechar la infraestructura para volver a la jornada completa de 8 horas. Ya 250.000 estudiantes están en la jornada de 8 horas, recuperando algo que tenía la sociedad antes. Pero en cambio, la oferta en educación superior, en lugar de aumentar, disminuye. Y el resultado final es un poco de gente en universidades de garaje, que son universidades de mentiras, y muchísimos miles de estudiantes que salen del 11º grado a la calle. De una cohorte más o menos de 50.000 estudiantes que salen en un año, 35.000 se quedan sin universidad. Y aquí hay un desafío, porque estas son las nuevas claves de la violencia o de la paz.
Y usted tiene toda la razón. Si yo hago un cálculo a mano alzada, 35.000 estudiantes que se quedan sin universidad y lo multiplico por 10 semestres, pues me da una universidad del tamaño de 350.000 que deberíamos tener dentro de 5 años, comenzando desde el primer año. No existe una universidad en Colombia de 350.000, pero sí existe en el mundo. No es, digamos, ese planteamiento debería ya ser un propósito del gobierno nacional con ayuda del gobierno distrital. Y hay unos elementos que nos podrían permitir entrar en ese camino. Ha sido planteado por mí mismo como presidente del Consejo Superior de la Universidad Distrital. La distrital podrían ser varias universidades públicas a la vez. ¿Qué pasa en la distrital? Que ha sido cooptada por un grupo político oscuro, en mi opinión, y no le ha permitido ver, digamos, los desarrollos que podría tener una universidad financiada por el distrito en la ciudad de Bogotá. La ha encapsulado, la ha cooptado y la ha vuelto un instrumento de captura de rentas y de votos, lamentablemente. El paro del que usted habla nos permitió tratar de hacer un cambio. Hay una reforma, una discusión que está avanzando en los estamentos de la universidad y logré provocar un cambio de rectoría con ayuda del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, que abre un pequeño paréntesis del que no se puede esperar necesariamente la salida de ese marasmo, pero por lo menos nos permite la ampliación de la infraestructura como no lo habíamos podido hacer antes. Está a punto de terminar la sede de Bosa. Comenzó la ampliación de la sede de Ciudad Bolívar y de manera muy dificultosa y un poco traumática para mí, porque escuché a profesores gritar no a la universidad en Kennedy. Tratando de llevar sedes a las localidades más importantes desde el punto de vista del número de jóvenes y de jóvenes con necesidades insatisfechas en la educación superior. Podrían ser los instrumentos para partir de allí hacia plantear algo que, en mi opinión, tiene que ser. Tenemos que tener una universidad pública con la capacidad de 350.000 estudiantes en Bogotá. Bueno, poco después de que se dio la ceremonia de apertura del San Juan, en la prensa empezaron a aparecer titulares de que la negociación no se podía dar. ¿En qué va ese asunto? Eso es el bloqueo sistemático a cualquier tipo de política que se plantee en la Bogotá humana. No es sino plantear el día en carro y ya tienes las demandas, la oposición, etcétera, como si le estuviéramos haciendo un daño a la ciudad. Así fue con el plan de ordenamiento territorial. Camacol logró suspenderlo por sus intereses particulares y en contravía del interés general. Y lo han intentado en cuanta política pública el distrito ha tratado de desplegar. Ha sido terriblemente odioso el tema de los jardines infantiles. La Contraloría y Personería tratando de detener que se abran los jardines infantiles bajo la excusa de que las instalaciones de nueva tecnología no sirven, olvidando que en Europa y en Estados Unidos se hacen es así. Y no podría ser diferente en el caso del San Juan. El San Juan es un símbolo de poder, solo que popular. Y aquí podríamos hacer un cuadro comparativo bajo la experiencia de la Bogotá humana de la Plaza de Toros y del San Juan de Dios. La Plaza de la Santa María es un símbolo de poder oligárquico. No porque allí no vayan pobres a ver una corrida de toros o personas trabajadoras, no. Se ha construido en la historia de Bogotá y de Colombia como el espacio de visibilidad del poder, un poder que se divierte viendo la muerte, un poder que se siente con la capacidad de aplaudir el que un ser animal muera,
Y allí los expresidentes, sus familias, las modelos, el jet set, los líderes políticos de la oligarquía siempre hicieron de ese lugar, en medio del espectáculo de la corrida, una exhibición de poder. El San Juan de Dios fue al contrario, también fue una exhibición de poder, de construcción del saber de la medicina, de construcción de, digamos así, de la vida, contrario a la de la muerte. Cuánta gente nació allí, cuántas investigaciones, es la cuna de la salud. Pero allí se atendían pobres. Y quienes estudiaban medicina también eran hijos de trabajadores, gente de la facultad de la Universidad Nacional. La concepción de la salud pública, no de la salud privada, nació allí. La atención al más necesitado, aún desde el punto de vista de las congregaciones religiosas, allí se vio desde el inicio. Entonces, mientras todo se mueve para que las corridas sigan existiendo en el símbolo de poder oligárquico, todo se mueve también para evitar que se reabra el Hospital San Juan de Dios. Y este tema de los símbolos es clave porque, digamos, un poco minimizado en la época del siglo XX, hoy tiene una enorme envergadura. No les gusta que nosotros abramos el San Juan, y llegó a tal punto la reacción de estas personas en la oficina de registro, que borraron todos los registros de propiedad hasta el año 1924. Uno podría preguntarse por qué no lo hicieron en la última década. ¿Por qué solamente cuando íbamos a comprar y abrir el Hospital San Juan de Dios? Es indudable que hay una acción política buscando destruir la posibilidad de abrir ese símbolo de poder popular. Usted ha señalado pues que cuando se trata de iniciativas que favorecen sistemáticamente los sectores populares, pues hay fuerzas superiores que tienen o han tenido la capacidad de bloquear las cosas. Hacia un futuro, en términos de alcanzar una democracia mucho mayor, una sociedad más igualitaria, uno diría no solamente sirve con acceder al gobierno. ¿Cómo ve usted, digamos, ese panorama de alcanzar, digamos, en este caso particular, como la administración suya, la alcaldía a través de las elecciones, pero a la vez, digamos, alcanzar niveles de poder que permitan realmente llevar a cabo acciones que trasciendan en términos de lo popular? Yo pienso que el debate, más allá de la academia, está planteado en la sociedad bogotana. Hay directores de medios que a veces se sorprenden cómo, cuando escuchan su entorno, generalmente en el Parque La 93, etcétera, en donde todo pareciera atacar a Petro y creen que esa es la idea de la ciudad, se lanzan al ataque y de pronto quedan sorprendidos porque llenamos las plazas y porque hacemos las movilizaciones más grandes de la historia de la ciudad, por lo menos en las últimas décadas, y no entienden de dónde sale ese apoyo. Pues ese apoyo sale de los barrios populares, ese apoyo sale de la juventud. El gobierno de la Bogotá Buena tiene un alto apoyo en el estrato 1 y 2, se disputa el estrato 3, tiene una mayoría fundamental en la juventud y es una minoría en el estrato 4, 5 y 6. A eso le llaman lucha de clases, ¿no? Y le llaman también polarización. En mi opinión, el gobierno de la ciudad refleja a sectores, le llamamos nuevas ciudadanías, juveniles, y a sectores populares que se sienten gobierno y sienten que la forma como se ha reorientado el gasto público y la forma de acción en la ciudad, pues llena progresivamente sus intereses. No así del otro lado, que defiende otro modelo de ciudad, generalmente afincado sobre el uso del carro particular y el urbanismo que allí se deriva. Sin pena ni gloria van proponiendo hacer la LO por encima de los humedales,
como si no se fuera a destruir la ciudad, o como si fuese bien visto que una autorruta pagada por peajes para carros pasara por todo el borde donde vive el estrato 1 y 2 de la ciudad, que no la va a usar, casi que invadiendo un territorio ajeno. O la reciente propuesta del vicepresidente de fragmentar Soacha, que ya lo está con la Autosur, pero que lo estaría de una manera peor si por encima de la Autosur, adicionalmente, se construyera una autorruta de peaje de segundo piso para carros, en donde la pregunta sería, ¿y la población de Soacha qué? Que más bien aspira es a que se le haga el tranvía y pueda tener un transporte público masivo que lo traiga al centro de la ciudad de una manera mucho más digna que lo que hasta ahora se hace. Pues esas visiones de ciudad están en conflicto, indudablemente, y es la ciudadanía la que las dirime. Bogotá Humana planteó, y hasta donde le dio la fuerza de apoyo popular, contra viento y marea, planteó el debate y actuó en función del nuevo paradigma urbano. Le quitamos espacio a los carros, priorizamos la bicicleta, pasamos hacia el salto tecnológico en los buses, le planteó a la nación con los estudios terminados el modo férreo, pudo demostrar que políticas sociales no neoliberales disminuían sustancialmente la pobreza en la ciudad, y lo hicimos. Pero hay que ir hacia adelante. El modelo puede ser revertido, quieren revertirlo, quieren volver a vender la ETB o a intentarlo, quieren volver a hacer de la EB un saco de recursos para inversiones privadas, quieren volver al modelo del auto y de las autorrutas, fragmentando y destruyendo el urbanismo de la ciudad, quieren profundizar el modelo depredador de expansión urbanística para altos estratos en el norte y de bajos estratos hacia los municipios del sur y del occidente, y destruir de paso la sabana. Quieren urbanizar los cerros. Digamos, son dos maneras de ver la ciudad. Para algunos creen que progreso es el modelo de ciudad alrededor del carro y de la destrucción del territorio, y los sectores populares y la juventud han entendido muy bien que la ciudad tiene futuro sobre la base de la equidad social y de los modos sostenibles de transporte y de equidad con la naturaleza. Bueno, ya un poco más en el plano personal, algunos de sus malquerientes dicen que usted es mejor parlamentario que ejecutivo. ¿Se ve en un futuro próximo regresando al Senado? No, para nada. Y esos malquerientes pues no entienden que una cosa es echar el discurso de la oposición en el Congreso pidiendo que se acabe la pobreza en Colombia, y otra cosa es hacerlo como gobernante, y lo hemos logrado parcialmente y de una manera muy importante. ¿En dónde se ve en 2 años cuando se inicie la campaña presidencial 2018-2022? Ante el fracaso que tuvieron para inhabilitarme en medio del gobierno y acabar el gobierno elegido, van a intentarlo el año entrante. Van a intentar que ya fuera de la tribuna que da la alcaldía, van a intentar producir una inhabilidad para que no pueda participar en el 2018 en ninguna clase de elección. Quisiera agregar algo más para... Bueno, hay una experiencia que queda para la evaluación de los modelos de política y de administración social en América Latina. Creo que hemos dado un salto importante en esa materia. Cada vez que pase el tiempo será mejor evaluado el experimento de Bogotá Humana y se convierte en una bandera indudablemente en todo el país. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Vale, gracias.